Hola y bienvenidos a Mente y Aprendizaje. Hoy nos adentramos en una exploración realmente fascinante. Un análisis profundo sobre la ética, la razón y cómo podrían quizás encajar con nuestras tradiciones morales. El tema que tenemos sobre la mesa es, la verdad, muy intrigante. Pensemos esto. ¿Y si la ética basada puramente en la razón, como la que propuso el filósofo Baruch Spinoza allá por el siglo XVII? Hace ya bastante tiempo. Sí. ¿Y si esa ética no estuviera necesariamente en conflicto con las tradiciones morales, incluidas las religiosas? ¿Y si pudiera, de hecho, complementarlas? Para guiarnos en esta reflexión, contamos con un texto muy interesante. Se titula La ética racional de Spinoza, un complemento a la tradición moral. Y su autor es Jesús Peña Vázquez. Él es educador, psicólogo e investigador dominicano. Nuestra misión hoy es, desentrañar cómo esta perspectiva filosófica, aunque antigua, podría darnos claves para entender mejor nuestra vida ética hoy. La idea central que explora Peña Vázquez es esa: ver la razón no como una enemiga de la fe o de la costumbre. Que es la visión más común a veces, ¿no? Exacto, sino como una posible aliada. Vamos a investigar a fondo esta visión de complementariedad. Es realmente notable, sí, cómo una filosofía gestada hace casi 400 años sigue resonando, sigue planteando preguntas tan relevantes para nosotros hoy. Spinoza tiene esa cualidad, ¿verdad?, de empujarnos a pensar más allá de lo evidente, sobre la moralidad, sobre nuestra propia naturaleza. Definitivamente. Bueno, comencemos a desempacar esto. El análisis de Peña Vázquez parte de una distinción que parece fundamental: las motivaciones detrás de nuestras acciones morales. Según esta lectura de Spinoza, ¿qué diferencia hay entre actuar bien, por miedo, y hacerlo por verdadera comprensión? Esa es una distinción crucial para Spinoza, tal como la presenta el artículo, sí. La idea es que actuar correctamente solo por temor a un castigo, sea este divino o legal o social, es una forma de moralidad, si querés, pero inmadura. Inmadura. Sí, es como la obediencia infantil, basada en evitar el regaño o conseguir un premio. Spinoza apunta a algo más elevado: la virtud auténtica. Entiendo. ¿Y qué sería esa virtud auténtica entonces? Sería aquella que nace de la comprensión racional. Cuando entendemos por qué una acción es buena, cuáles son sus fundamentos lógicos, sus consecuencias beneficiosas para nosotros, para los demás, actuamos desde la convicción interna, no desde la coacción externa. El texto de Peña Vázquez sugiere que esta es una ética más sólida, más autónoma, una ética verdaderamente adulta. Entiendo. Entonces, comprender racionalmente el bien nos hace más libres y más virtuosos, quizás, que simplemente obedecer por miedo. Exactamente. Y aquí viene lo interesante que subraya el análisis. Esto no implica necesariamente un rechazo a la guía espiritual o a las enseñanzas de una tradición religiosa. Peña Vázquez argumenta que esta comprensión racional puede, de hecho, fortalecer la base ética de una persona creyente. Fortalecerla. Claro, imagínate una fe que no solo se siente, sino que también se entiende, cuyos preceptos morales resuenan no solo en el corazón, sino también en la razón. Esa fe puede ser más resiliente, más profunda, más integrada en la vida de la persona. O sea que, lejos de oponerse, la razón podría darle más solidez a la vivencia moral, incluso dentro de una tradición. Esa es la propuesta central que se explora. Implica una maduración, ¿sabes? Una evolución en cómo vivimos nuestra ética. No se trata de descartar la sabiduría acumulada en la tradición, para nada, sino de integrarla activamente con nuestro desarrollo intelectual, con nuestra capacidad crítica. Es enriquecer la convicción con la comprensión. Fascinante. Y esto me lleva a otro concepto clave que el texto aborda, uno muy propio de Spinoza, el conatus. Suena un poco técnico, lo admito, pero parece fundamental. ¿Podrías explicarnos qué es el conatus y por qué es tan relevante en esta discusión? Bueno, según la perspectiva de Peña Vázquez. Claro, el conatus es una idea centralísima en la filosofía de Spinoza. Podríamos traducirlo como el esfuerzo o el impulso fundamental, inherente, que tiene todo ser vivo por perseverar en su propia existencia. Perseverar. Sí,
No es solo sobrevivir, es también mantener su integridad, desarrollarse y, en la medida de lo posible, aumentar su poder de actuar. Su vitalidad es la fuerza vital básica que nos anima. Un impulso por existir y ser más. ¿Y cómo se conecta esto con la ética y la visión de Peña Vázquez? Porque a menudo las tradiciones morales miran con cierto recelo nuestros impulsos, ¿no? Nuestros deseos naturales. Precisamente, ahí radica una de las aportaciones más interesantes que destaca el análisis de Peña Vázquez sobre Spinoza. Mientras que algunas visiones morales tienden a ver los deseos, los impulsos humanos, como fuente de pecado o de error, como algo a reprimir, Spinoza, interpretado aquí, los ve de forma más neutra, incluso positiva. Positiva. Sí, son la manifestación directa de ese conatos, de esa energía vital que nos impulsa a seguir existiendo y a buscar lo que creemos que nos beneficia. Entonces, nuestros deseos no son inherentemente malos según esta visión. No hay que combatirlos siempre. No inherentemente, son energías naturales. El problema ético no reside tanto en tener deseos, sino en cómo los entendemos y cómo los gestionamos. La propuesta que se deriva de Spinoza, según este análisis, no es la simple represión, que a menudo es ineficaz o genera sufrimiento, sino algo más, sofisticado. Más sofisticado. Sí, usar la razón para comprender nuestros impulsos, entender de dónde vienen, a qué apuntan realmente, y discernir cuáles nos ayudan a perseverar y florecer de forma sostenible y cuáles nos perjudican a largo plazo o dañan a otros. Es un cambio de enfoque importante. En lugar de luchar contra nuestra naturaleza, se trataría de comprenderla y encauzarla inteligentemente hacia el bien. Exacto. Es un enfoque más constructivo y, se podría argumentar, más realista también. La disciplina moral sigue siendo necesaria, claro, pero se basa en la sabiduría y la comprensión, no solo en la negación. Se trata de canalizar la energía del conatus hacia acciones que aumenten nuestro poder de actuar racionalmente y nuestra conexión armoniosa con los demás, con el mundo. El objetivo es una vida más plena, más potente, no una vida disminuida por la constante lucha interna. Esto me hace pensar en otro elemento que el texto relaciona con Spinoza, la alegría. Se menciona que Spinoza conecta la alegría directamente con el hecho de vivir racionalmente. ¿Cómo funciona eso? ¿Es la alegría una especie de brújula ética? ¿Nos dice si vamos bien? Sí. En la filosofía de Spinoza, la alegría y su opuesto, la tristeza, juegan un papel cognitivo y ético fundamental. Pero es importante aclarar qué tipo de alegría. Ajá. No se refiere al placer superficial o pasajero, a la satisfacción momentánea de cualquier deseo. Habla de una alegría más profunda, un afecto que surge cuando percibimos que nuestro poder de actuar, nuestro conatos, se incrementa. Un aumento de nuestra capacidad vital, por así decirlo, de nuestra potencia. Exactamente. Cuando actuamos de acuerdo con la razón, cuando comprendemos mejor el mundo y nuestro lugar en él, cuando logramos nuestras metas de forma virtuosa, experimentamos esta alegría profunda. Es la señal de que estamos floreciendo, de que estamos realizando nuestra naturaleza de manera más plena. Por el contrario, la tristeza surge cuando nuestro poder de actuar disminuye, cuando nos sentimos impotentes o disminuidos. Entonces, la razón nos guía hacia acciones que nos hacen sentir genuinamente bien, en un sentido profundo y duradero. Permite discernir qué acciones y qué formas de vida realmente aumentan nuestra perfección y potencia, y por lo tanto nos conducen a una alegría, más estable, más duradera. Y aquí es donde Peña Vázquez encuentra otra conexión interesante con la tradición. Por ejemplo, la católica, que menciona el texto. ¿Cómo se daría esa conexión? La alegría es valorada en muchas religiones, claro. Correcto. Peña Vázquez sugiere que la alegría que proviene de hacer el bien, de la vida comunitaria, de la contemplación de la verdad o la belleza, tan valorada en tradiciones espirituales como la católica, puede entenderse desde una doble perspectiva. ¿Doble? Sí, puede verse como un don, un fruto de la gracia divina, por un lado, y simultáneamente como la confirmación racional, espinosista, de que estamos viviendo de una manera que afirma y expande nuestro ser, nuestro conatus racional. Vaya,
Eso sí que es una propuesta de complementariedad fuerte. No es una cosa o la otra, sino que ambas perspectivas podrían iluminar la misma experiencia humana. Esa es la idea central del argumento que presenta. No se trata de reducir la alegría espiritual a un mero proceso psicológico, ni tampoco de negar su dimensión racional. Es reconocer que una experiencia humana profunda, como la alegría, puede ser comprendida y valorada desde distintos ángulos, el de la fe y el de la razón, y que estas comprensiones pueden enriquecerse mutuamente. Entender racionalmente por qué ciertas prácticas espirituales o éticas nos llevan a una alegría más profunda puede fortalecer nuestra adhesión a ellas, haciéndola menos dependiente de la emoción del momento, quizás, y más arraigada en la convicción. Muy sugerente, la verdad. Y el análisis de Peña Vázquez no se queda ahí. Resalta otro punto donde la razón espinosista parece coincidir, o al menos converger, con enseñanzas tradicionales. La interdependencia humana. Spinoza argumenta racionalmente que nuestro bienestar está ligado al de los demás. Esto, resuena mucho con mandatos como amar al prójimo, ¿no es cierto? Absolutamente. Spinoza dedica una parte importante de su ética a demostrar, mediante argumentos racionales, basados en la naturaleza humana y social, que el individuo aislado no puede alcanzar su máximo potencial, no puede florecer plenamente solo. La cooperación, la justicia, la amistad, la benevolencia, no son solo ideales bonitos. Claro. Son, desde una perspectiva racional, condiciones necesarias para que cada individuo pueda perseverar y florecer de la mejor manera posible. O sea, ser ético con los demás es en última instancia lo más inteligente para uno mismo, lo más racional. Desde la perspectiva espinosista que se analiza, sí, definitivamente. Entender que somos seres sociales, que nuestra felicidad y seguridad dependen en gran medida de la calidad de nuestras relaciones, de la estabilidad de la sociedad. Eso nos lleva racionalmente a valorar y practicar la virtud social. El egoísmo extremo o la indiferencia hacia los demás son, a la larga, irracionales, contraproducentes para el propio conatus. Y aquí es donde Peña Vázquez ve una convergencia clara con la tradición moral. Mencionabas la cristiana, por ejemplo. Exacto. El cristianismo y muchas otras tradiciones religiosas y éticas enseñan la importancia del amor, la compasión, la justicia, como mandatos divinos o principios fundamentales revelados. Spinoza, a través de un camino diferente, el del análisis racional de la naturaleza humana, llega a conclusiones prácticas muy similares sobre la necesidad de la vida en comunidad y la ética interpersonal. Peña Vázquez lo presenta como dos lenguajes, ¿ves? Dos vías de conocimiento, la fe y la razón, que aunque distintas en su origen y método, pueden converger, pueden encontrarse en la promoción de una misma forma de vida buena y colaborativa. Fascinante ver cómo caminos tan distintos pueden llevar a conclusiones prácticas parecidas sobre cómo vivir juntos. Ahora, el artículo también toca el tema de la educación. ¿Qué propone la filosofía de Spinoza en este ámbito? ¿Y cómo encaja esto con la idea de complementar la tradición moral? La propuesta educativa que se deriva de Spinoza, tal como la interpreta Peña Vázquez, pone un énfasis muy fuerte en el desarrollo del pensamiento crítico, de la autonomía intelectual. Pensamiento crítico. Sí. La meta de la educación no sería simplemente transmitir información o doctrinas, sino cultivar en cada persona la capacidad de usar su propia razón, para comprender el mundo, analizar la información, formar sus propios juicios, tomar decisiones fundamentadas. Fomentar que la gente piense por sí misma. Suena bien. ¿Y cómo se complementa eso con una educación moral basada en la tradición, que a menudo implica transmitir valores ya establecidos? Aquí es donde Peña Vázquez ve una sinergia potencial muy enriquecedora. Sugiere que combinar la transmisión de la sabiduría acumulada por una tradición, sus valores, sus historias, sus ejemplos morales, con el fomento activo del pensamiento crítico, puede generar individuos mucho más sólidos, ética personalmente. No se trata de elegir entre tradición y crítica, sino de integrarlas. Individuos que puedan vivir su tradición de forma más consciente, más madura, quizás. Costumbre o por autoridad externa, sino porque los han examinado críticamente, han comprendido su sentido y su valor a través de la razón, y los han hecho propios. Claro. Serían capaces de argumentar sus convicciones, de aplicarlas con discernimiento a situaciones nuevas, complejas, y de adaptar o reinterpretar la tradición cuando sea necesario,
guiados por la razón y la búsqueda del bien. Eso suena a un ideal de madurez personal y ética muy, muy alto. Y supongo que conecta con la idea de responsabilidad personal. Directamente. La insistencia de Spinoza en la autonomía racional implica una fuerte dosis de responsabilidad personal. Si somos capaces de pensar por nosotros mismos, también somos responsables de las conclusiones a las que llegamos y de las acciones que emprendemos. Peña Vázquez ve esto como un complemento perfecto a nociones tradicionales como el libre albedrío. Interesante conexión. Subraya que, incluso dentro de un marco de fe o tradición, cada individuo tiene la responsabilidad ineludible de cultivar su propia razón, de esforzarse por comprender mejor, de crecer en sabiduría moral a lo largo de su vida. No basta con la obediencia pasiva, digamos. Se requiere un compromiso activo con la verdad y el bien, mediado por la razón. Bien. Hemos recorrido varios puntos clave del análisis de Peña Vázquez sobre Spinoza. Si intentamos juntar todas las piezas ahora, ¿cómo se vería esa síntesis constructiva que propone el texto entre la razón espinosista y la tradición moral? ¿Qué forma tomaría esa complementariedad en la práctica? El texto sugiere que no hay una fórmula única, claro, pero sí identifica varios ejes donde esta complementariedad puede darse. Por ejemplo, la fe puede ofrecer una guía espiritual, un sentido de propósito trascendente, una comunidad de apoyo. Ajá. La razón aporta la capacidad de comprensión profunda, de análisis crítico, de fundamentación lógica de los principios morales. La tradición nos lega una sabiduría acumulada, probada por el tiempo, narrativas que nos inspiran. El pensamiento crítico nos permite evaluar esa tradición, adaptarla a nuevos contextos y evitar caer en dogmatismos. Y menciona también el equilibrio entre obediencia y responsabilidad, y entre humildad y dignidad, ¿no? Exacto. Se puede reconocer la legitimidad de ciertas normas o autoridades, eso sería la obediencia legítima, sin renunciar a la responsabilidad personal de entender y asentir racionalmente. Y se puede cultivar una humildad espiritual, reconociendo nuestros límites, nuestra conexión con algo más grande, sin menoscabar la dignidad que nos confiere nuestra capacidad de razonar y comprendernos a nosotros mismos y al mundo. Entonces el mensaje central que extrae Peña Vázquez de Spinoza no es de confrontación, para nada, sino de alianza potencial. Ese es el núcleo de su interpretación. Ver estas dos grandes capacidades humanas, la facultad de razonar y la capacidad para la fe, la espiritualidad o el arraigo en una tradición, no como adversarias condenadas a luchar. Que es como a veces se presenta. Exacto, sino como aliadas potenciales en la búsqueda humana universal del bien, la verdad, la belleza y una vida plena. Cada una, desde su ámbito, aporta algo valioso e insustituible. No se trata de que una absorba a la otra, sino de que dialoguen y colaboren. Y el resultado sería un tipo de persona más integrada. Más completa. ¿Podríamos decir eso? Una visión de individuos que intentan ser coherentes en su pensamiento y acción. Creyentes que se atreven a pensar críticamente y a cuestionar constructivamente. Pensadores que no desprecian la sabiduría práctica acumulada en las tradiciones o la importancia de la dimensión emocional y espiritual. Personas que buscan un equilibrio dinámico entre seguir una guía valiosa y asumir la responsabilidad última de sus propias decisiones, basadas en la comprensión racional. Es una visión de madurez humana integral, ¿sí? Recapitulando entonces, esta exploración de la ética de Spinoza, vista a través de la lente del análisis de Jesús Peña Vázquez, nos ofrece una perspectiva realmente estimulante. Nos invita a considerar que la razón, lejos de ser una amenaza para la fe o los valores tradicionales, podría ser una herramienta para profundizarlos, para vivirlos de manera más consciente, más robusta. Nos anima a buscar el bien no solo por hábito, o por miedo, o por mandato externo, sino por una comprensión profunda y una convicción que también se ancla en nuestra capacidad de razonar. La palabra clave, como bien decís, es complementariedad. Superar la dicotomía fácil de razón versus fe y explorar cómo nuestras distintas facultades pueden colaborar,
pueden trabajar juntas para construir una vida más significativa, más coherente y éticamente más sólida. Es un llamado a integrar, no a excluir. Y para que esta conversación siga resonando en quienes nos escuchan, les dejamos con una pregunta para la reflexión personal. Si tomamos en serio esta visión de Spinoza, interpretada como complementaria por Peña Vázquez, ¿cómo podría cambiar nuestro enfoque práctico ante los dilemas éticos complejos que enfrentamos en el día a día? ¿Podríamos esforzarnos más conscientemente por integrar tanto nuestro análisis racional como nuestras convicciones más profundas, sean espirituales, filosóficas o culturales, para tomar decisiones que sintamos más auténticas, más sabias, más completas? Les agradecemos mucho por acompañarnos en esta inmersión profunda en mente y aprendizaje. Esperamos que les haya resultado tan interesante y provocadora como a nosotros. Y si disfrutan de este tipo de análisis, bueno, les invitamos a suscribirse a nuestro canal, Mente y Aprendizaje, y hacer clic en la campanita. Así no se perderán futuras exploraciones donde desempacamos perspectivas valiosas como las que nos ofrece hoy el trabajo de Jesús Peña Vázquez. ¡Hasta la próxima!